Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La asambleísta Marcela Holguín remitió un segundo pedido de información al gerente de medios públicos, Luis Eduardo Velarde, para conocer el estado del pago de liquidaciones a 206 extrabajadores de este conglomerado. La solicitud anterior la había remitido el pasado 12 de febrero, pero no tuvo respuesta alguna. Holguín, integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, refirió que extraoficialmente conocía que la mayoría de desempleados ya les habían cancelado, pero dijo esperar una contestación oficial de parte del gerente de medios públicos para que actualice los datos o detalle un cronograma de pagos. Ocho con 36 minutos. Bueno, estamos aquí dialogando ya con Pedro Vinuesa, ex trabajador de medios públicos, la empresa de medios públicos. Como es de conocimiento público, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, negó que se haya despedido, oiga usted, a trabajadores de la comunicación de los medios públicos, pero en cambio todos los demás, incluida la asambleísta Holguín, saben que hay cientos de denuncias de despidos intempestivos de los comunicadores que fueron separados de sus puestos de trabajo, según la información, por el pecado de haber trabajado en el anterior gobierno. Bueno, obviamente la explicación técnica y legal la va a dar justamente nuestro invitado Pedro Vinuesa. ¿Qué mismo es lo que está pasando? Hay muchos trabajadores que han sido despedidos pero que no han sido liquidados. Bienvenido, con gusto. Buenos días. Muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar en esta entrevista en la radio. Sí, gusto. La verdad hay cientos de empleados que hemos sido despedidos, no solo 206 de los que se hablan, somos cientos de empleados más. Y el problema principal no es que nos hayan despedido, sino que todavía no nos pagan nuestras liquidaciones. No, muchos de nosotros no conseguimos trabajo, hay cabezas de hogar que están sin trabajo, que tienen deudas, que tienen que pagar arriendos, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas que aún no han sido liquidadas. De la empresa de medios públicos. De la empresa de medios públicos. Cuando estamos hablando de esta empresa de medios públicos, estamos hablando de la radio pública, estamos hablando de qué medios públicos nomás, Pedro. Los medios públicos comprenden todo lo que es Ecuador TV, el diario El Telégrafo, correcto, el diario El Tiempo, la radio pública y la agencia de Noticias Los Andes, los medios digitales. Había otro, el Pepe, también había un sí, pero ese desapareció. Son trabajos especiales, o sea, la imprenta, digamos, se encargaba estaba encargada del telégrafo. Imprimir, aparte del telégrafo, cualquier cantidad de impresiones. Es una de las imprentas más modernas de América Latina. Es una de las imprentas más equipadas. Equipadas de América Latina. Así es. Que se está quedando sin trabajadores, de acuerdo a que se está quedando inútil. Y bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la explicación que les han dado a ustedes para decirles gracias, hasta luego o hasta nunca? Porque sí, hay una disposición del gobierno de reducir el personal, de disminuir la nómina. Se han salido como ¿cuántos en total? ¿Unos 300? El dato exacto yo no conozco. Eso porque hay 206 que eso maneja nómina es una información confidencial. Hay 206 personas que salieron en noviembre y hay 135 personas que salieron antes de noviembre y que tienen todavía las liquidaciones pendientes por cobrar. Ahí nomás ya estamos hablando de 311 personas. Sí, pero seguro hay muchas más personas, porque yo sé que salieron personas en diciembre, han salido en enero. Cuando yo estuve, salieron muchas personas a las cuales ya se les pagó su liquidación, son muchas. Ahora, la gente podría pensar, y por eso quiero pedirle, Pedro, su aclaración, pero si han salido como 400 personas, quiere decir que había de más personal ahí. ¿Qué hacía tanta gente trabajando ahí en esos medios? En realidad yo creo que no. No se veía tampoco resultados, que bestias, excepcionales, como para decir que se justifique tanta gente trabajando ahí. ¿Verdad que estoy haciendo de abogado del diablo? Claro. Yo no justifico desde ningún punto de vista el despido de ningún trabajador. Bueno, en realidad yo cuando estuve ahí, yo tenía bastante carga de trabajo y no, en realidad no creo que haya un exceso de personal. Pero sin embargo... Y ahora la gente que se quedó tiene que suplir el trabajo hacer el trabajo de 5. El trabajo de 5. Pero yo quiero insistirle en esto. ¿Qué es lo que se llevó mal
en las empresas de medios públicos como para que se llegue a esta determinación que es catastrófica? Eso de despedir a la gente es muy grave. Aunque sí, bueno, en realidad hay información porque financiera se decía que el Telégrafo, por ejemplo, era exitoso, la radio pública igual. Y entonces... En realidad las ventas del Telégrafo han caído. Cayeron así de manera estrepitosa. Han caído las ventas estrepitosamente. Bueno, Radio Pública nunca vendió nada, o muy poco. Y entonces eso evidentemente no le hacía sostenible. Porque algo que ofreció el señor Michelén es hacer empresas sostenibles por su propia cuenta, autosustentables. Eso al parecer no ha pasado en estos últimos 3 años y pico. ¿Qué dice usted? Usted que era trabajador ahí, pues. En realidad hubo una fusión con RTV. Y en parte ahí sí hubo un problema porque abarcamos mucha mano de obra de esa empresa. Y acá estábamos en un número bastante. Radio Pública. Y eso provocó en un momento determinado. De pronto sí estábamos bastantes, pero ya han habido despidos. Y financieramente esto no comenzó a dar resultados nomás. Porque sostener semejante cantidad de trabajadores se pone crítico el asunto, ¿no? Y ahora, ¿qué van a hacer para que se les liquide a los que todavía no se les ha liquidado? Porque el ministro dice que no hay tal que se haya despedido a trabajadores de la comunicación. ¿Cuál ministro? El ministro de Trabajo. Sí se han despedido. Es más, ahora por otra parte, el ministro de Finanzas dice que ya entregó el dinero. Para que les paguen. Hay un oficio que le envía a la asambleísta Marcelo Holguín que dice que el dinero ya fue entregado a medios públicos y que es responsabilidad del gerente explicar por qué no se ha cancelado. ¿Y no les han explicado nada a ustedes? En una reunión que han tenido el día viernes en Guayaquil con el gerente general, él dice que no hay dinero. Entonces parece que de pronto el dinero lo utilizaron en otra cosa. Y por ejemplo, hubieron 206 despedidos en noviembre y yo no sé cuál fue la prelación de pagos para pagar la liquidación. Si hubimos personas que salimos antes, ¿por qué no se nos pagó antes? Si bien el gerente Luis Eduardo Velarde dice que él recibió ya una deuda de empleados liquidados, pero también yo, por ejemplo, salí cuando estaba él y él tenía que haberse responsabilizado de que esté el dinero para poder liquidar. Y las liquidaciones estaban presupuestadas, estaban comprometidas y el dinero todavía no estaba listo. Eso no debió de ser posible. Porque técnicamente no es lógico. No, para hacer un proceso de despidos masivos más responsable, por lo menos tenía que estar el dinero listo para que no se utilice en otra cosa. Porque es medio lógico, ¿no? Claro. Si voy a hacer un proceso de recorte de personal, lo primero que tengo que contar es con el dinero para cancelar los haberes que son legítimamente... y hacer una cancelación inmediata y tener una prelación de pagos. Yo no sé en qué orden se pagó a la gente. Algunos salimos antes y todavía no se nos paga. Hay personas con enfermedades catastróficas que todavía no reciben el pago. Y ahora, como hubo un despido masivo de 206, se están enfocando solo en ellos y los que salimos antes. Ese es el problema. Claro. ¿Y a qué cree que se deba todo esto, esta confusión, todo este lío que se arma allí? Hay un mal manejo ahí en las finanzas. ¿Usted trabajaba en la parte financiera? En el departamento financiero. Sí, de pronto ya tenían el dinero de las liquidaciones y usaron para otra cosa. Pues, pero eso también es grave. Hasta que, obvio, ¿y eso quién está controlando? Una auditoría de gestión, ¿qué pasa ahí? Claro, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el futuro? Permítame preguntarle, Pedro, de los medios públicos. ¿O ya van a dejar de existir? Poco a poco, con esto, seguramente van a dejar de existir. Parece que pasarán a manos privadas. O a lo mejor pasan a manos privadas, ¿no? Estamos hablando es lo que yo supongo, ¿no? Yo no tengo pruebas pero para dar eso. Usted fue trabajador de ahí, pero eso le permite tener una visión de lo que puede pasar. Supongo que quieren pasarle a manos privadas. Pero hay una cosa, tenemos la imprenta mejor equipada, tenemos también en lo que es el área de televisión proyectos súper modernos, que debe ser el mejor del país y no funciona. O sea, aquí también hay falta de gestión. Falta de gestión, falta de eficiencia, de creatividad en las propuestas para poder sacar adelante algo que... De que haya un desarrollo de proyectos. Exacto. Y imagínense lo que es para un país contar con tecnología y con medios públicos de semejante envergadura y no tener la capacidad de desarrollarlos. Porque cualquier país quisiera tener lo que tiene Ecuador. Estamos desperdiciando una capacidad operativa, tecnológica
que Ecuador tiene ya con el diario El Telégrafo, con Ecuador TV, con Radio Pública Nacional. Radio Pública Nacional, por ejemplo, tiene instaladas repetidoras en todo el país. Así es. Es una radio potente, que no se le puede desperdiciar, si es que fuese una verdadera radio pública. Así es. Tremendo el caso. Sí. Pero bueno, que haya suerte entonces. Y por otro lado, despidiendo a la gente, generando más desempleo, baja el consumo, la demanda agregadas. Bueno, es un problema. Es una problemática que... Aumenta la recesión económica. Sin duda, sin duda. Y encima ni siquiera nos pagan las liquidaciones. ¿Y qué casos son los más graves que usted puede detallar? De gente que... En realidad tenemos un chat, un grupo de WhatsApp y ahí la gente manda fotos que no ha pagado las tarjetas, que tiene que pagar el arriendo, la pensión de los hijos que se enferman. No, y hasta yo mismo no tengo trabajo, estoy arrimado y ahora es mucho más complejo conseguir trabajo. Ahora es casi imposible. Yo todos los días mando mi hoja de vida a los pocos anuncios que hay. Porque hace unos 5 años habían bastantes anuncios de trabajo. Se notaba claramente que... o sea, que la economía estaba mucho más, digamos, normal. Más dinámica. Ahora estamos bien complicados, ¿no? Hay bastante recesión y se nota. Se nota, ¿no? La gente que se queda sin trabajo está complicadísima. Se queda, y la gente que se queda tiene miedo de que le voten y comienza a consumir menos. Y los negocios venden menos, claro. Ajá. Es una situación muy grave, muy grave. Bueno, yo lo que espero es que haya suerte, pues, en el proceso que ustedes siguen. ¿Tienen planteado una demanda ustedes en el Ministerio de Trabajo? Verá, independientemente, algunas personas hemos hecho ya la denuncia. Por ahí una compañera contaba que hizo la denuncia, que hubo una audiencia, pero las personas de medios públicos no fueron y eso se archivó y ahí quedó. Ese es otro grave problema. ¿Y dónde se está cumpliendo la ley? Y si la ley les da 15 días para cancelar las liquidaciones. Mire, yo tengo mi acta de finiquito firmada. Esto fue yo entregué en noviembre. Todo. Sí, yo salí en octubre. En octubre y hasta ahora no le liquidan. Ya van a ser 5 meses. 5 meses. Y 5 meses de angustia. Y así hay más de 100 casos. Casi 200. Casi 200. Y no solo casos, familias. Familias enteras que se han quedado sin esta posibilidad de una fuente de ingreso y que obviamente torna mucho más grave la situación económica que vive el país en general. Bien, gracias Pedro por haber venido. Sí, muchas gracias a ustedes más bien por permitirnos la oportunidad de esta entrevista y de contar al público qué es lo que está pasando. Y en realidad nosotros no venimos acá por algún motivo político, con el ánimo de desestabilizar. Lo que queremos es nuestro dinero. Bueno, es que es su derecho. Y es nuestro derecho. Claro. Es nuestro derecho. Y está bien que lo reclamen, tiene que ser así. Pero todo tiene una carga política en la vida, pero no por ese temor de que se va a considerar que hay un objetivo político, uno debe callar y debe dejar de denunciar cosas que están mal, como estas. Despidos masivos, despidos de gente que se queda sin trabajo, familias enteras que pueden llegar a la indigencia, por favor. Hay que entender aquello. Gente con enfermedades catastróficas, como señala Pedro Vinuesa, ex trabajador de medios públicos. Ojalá se solucionen los problemas a la brevedad posible, Pedro. Gracias. Y para finalizar, solo decía, el ministerio ya les dio el dinero encima. ¿Y qué se gastaron? Una buena pregunta. ¿Y ahora? ¿Y si ya se gastaron, de dónde van a sacar? ¿O qué será? ¿O quién controla eso? ¿Quién controla eso? La verdad. Bueno, ahí ahora sí me despido. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Igual manera. Gracias a Pedro Vinuesa, ex trabajador de los medios públicos, que ha venido aquí a hacer su denuncia en nombre de, obviamente, no solo propio, sino de otros personeros de medios públicos que también han sido despedidos. 8:48, hacemos una pausita y hacemos una pausa y luego venimos para despedirnos de la primera emisión de Punto Noticias.